Agradezco a Dios por permitirme estar precisamente en este mes de julio. Un mes de julio del 2013 he estado con ustedes. Ya han pasado 5 años. Y Dios permitió que en esta ocasión viniese de vuelta por un poquito más de tiempo. Llegué a Ecuador el 18 de junio y del 18 de junio hasta el día de la fecha no he parado ni un día de predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quisiera compartir la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón para esta ocasión tan especial. No es una casualidad de que yo esté aquí. Dios lo pensó desde antes la fundación del mundo. Él tiene todo establecido y Dios nos habla en primer lugar a través de la palabra de Dios. No hay duda de esto. En segundo lugar, Dios nos habla a través de la circunstancia. Hay personas que no pueden entender, ni comprender, ni doblegarse al poder de la palabra, pero bajo cierta circunstancia, mayormente bajo presiones difíciles, allí aflojan, allí se humillan y comienzan a buscar a Dios. Hay naciones que están viviendo situaciones muy difíciles y miles de personas mueren por día. Y me estaban comentando algunos pastores de esos lugares que las iglesias están quedando pequeñas. Los pastores están preocupados porque no saben cómo hacer para albergar o almacenar tantas cantidades de gente que vienen voluntariamente. A veces Dios nos tiene que sacudir un poco para que comencemos a buscar a Dios en serio. Dios usa su palabra, pero también usa la circunstancia. Y quisiera hablar un poco de esto en esta noche. Si has venido por primera vez, no es una casualidad. Dios lo permitió y Él quiere bendecirte. Y si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si tienes problemas espirituales, Dios te va a liberar, porque Dios está aquí en su casa. Dios está aquí. Aleluya. Dios trata con cada uno de una manera distinta y particular, con cada creyente, con cada siervo, con cada sierva de Dios. Aparte de ser pastor, también soy maestro, profesor de seminarios y de instituto bíblico. Y una de las tantas materias que se da en todos los institutos bíblicos, seguramente que aquí también, es la hermenéutica, es la habilidad que dan los profesores para saber interpretar cada versículo de la palabra de Dios en el contexto general. Si no, uno podría sacar una doctrina falsa. Y hay otra materia favorita para mí también, que a veces me toca dar clase, es la homilética. La homilética te preparan de tal manera para que uno pueda hacer los bosquejos, o en términos católicos, los sermones o homilías. Entonces, eso te educan, ellos te preparan para ser un buen comunicador de la palabra de Dios, porque si no, uno hace una mezcla que al fin y al cabo nadie entendió nada. Este predicador de Argentina habló muy lindo, pero no le hemos entendido nada. Eso es triste y es frustrante para un maestro. Entonces, cuando yo salí al ministerio, tenía apenas 17 años. El Señor me llamó teniendo 7 años en la escuela dominical.
Pero a los 17 años tuve un encuentro personal con Cristo, donde mi corazón fue mudado, fue transformado. Y Dios me llenó con el Espíritu Santo de tal manera que a los 3 meses o 4 meses después de esa conversión verdadera, genuina y real, ya estaba en los púlpitos predicando la palabra de Dios. Pero tenía solamente 3 mensajes: el hijo pródigo, la mujer que tocó el manto de Jesús y Zaqueo. Y con esos 3 mensajes ya me servía para recorrer todas las provincias, los pueblos y las ciudades de mi nación, llevando las buenas nuevas de salvación. Pero cuando crecí un poquito, me di cuenta que tenía que estudiar, que tenía que superarme, y comencé a estudiar en los institutos bíblicos la palabra de Dios. Y me acuerdo cuando me gradué, nuestro profesor nos dijo: no se olviden. Para colmo era de la línea bautista, que son bien estudiosos. No se olviden de usar el bosquejo cada vez que les toque predicar. Y yo dije, tengo que cambiar mi molde, porque estaba acostumbrado a hablar sin bosquejos. Y entonces me llaman de una ciudad llamada Oberá, provincia de Misiones, en Argentina, limitando con Brasil, donde están las cataratas del Iguazú. Era una iglesia muy grande, por cierto, sigue siendo grande. Todos son rusos. El segundo mensaje era predicado en castellano, pero el primer mensaje era predicado en ruso. Y yo me acuerdo que estaban predicando, no entendía nada. Yo estaba sentado con respeto y reverencia delante de Dios. Lo único que entendía solamente algunas palabras que decían groshi, 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 se refería al dinero. Yo digo, están pidiendo dinero. Weslavo, cada rato decían gloria a Dios y otras palabras que no me acuerdo. Y estaba sentado en la banca esperando mi turno. Había 1500 miembros en esa iglesia. De pronto el pastor me dice: bueno, pasamos al segundo servicio, donde está un siervo de Dios que ha venido de otra provincia, y él nos traerá el segundo mensaje de la palabra de Dios en castellano. Y comencé a hablar, pero mientras yo estaba hablando y presentándome de dónde venía, quién era, en ese tiempo todavía era soltero, me olvidé de algo importante. Mi bosquejo estaba en la Biblia y la Biblia estaba abierta. Y no me percaté que había un ventilador sobre el púlpito. Y ese ventilador estaba echando aire, por cierto. De pronto este papelito comenzó a tomar vuelo. Y yo no me di cuenta. Lo vi cuando iba volando, salió por una ventana y se fue a la calle. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? No me acordaba ni un versículo. Estaba todo escrito y registrado. Y mientras estaba saludando, el Espíritu Santo y el Espíritu mío estaba clamando: Dios, dame una palabra para decir a tu pueblo. Ellos están esperando una palabra. Por favor, Señor. Clamaba en mi espíritu. Nadie se daba cuenta, aunque yo estaba haciendo el protocolo del saludo. Y Dios me hizo recordar una predicación que lo había predicado hacía más de 20 años, cuando Jesús le dijo a Felipe: dale vosotros de comer. Y empecé a predicar ese mensaje. Y los pastores que estaban tras mío comenzaron a reírse a carcajada. La iglesia, toda la ruciada, empezaron a reírse. Y a mí no me gustaba nada eso. Yo decía: se están riendo de mí. Pero a pesar de eso seguía predicando el evangelio. No había terminado de predicar, la gente se levantaban y empezaban a pasar aquí adelante. Estaba más desorientado, que se me había volado el bosquejo,
sin que hiciese el llamado, ya estaba lleno el altar. Y el pastor me dijo, bueno, ahora tiene que ministrar. Empecé a orar uno por uno. Y el pastor estaba incómodo, yo veía que estaba incómodo. Todavía vive, se llama Juan Dimitrovich, tiene 95 años. Y él me dice, pastor, venga. Yo quiero hablar con usted porque seguramente que usted pensó mal de nosotros. Sí, la verdad que sí, que pensé mal. Nosotros nos estábamos riendo no de usted. Nos estábamos riendo de lo que Dios estaba haciendo, porque el mensaje que usted predicó fue el mismo mensaje que fue predicado en ruso. Es por eso que no había duda de que Dios estaba confirmando su palabra. Era que Dios quería que se escuchase esa palabra en un idioma y en el otro idioma. El altar estaba lleno, estaban quebrantados, llorando allí adelante. Y yo dije, gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Como Dios conocía los corazones y la necesidad de la iglesia, Dios permitió que se me volara el bosquejo. Entonces ahora les enseño a mis alumnos, por teoría y por práctica. Ustedes sigan haciendo el bosquejo, pero no se esclavicen, no se aten, porque Dios pondrá palabra en sus bocas y muchas veces no va a ser necesario ni leer el bosquejo, o Dios va a permitir ciertas circunstancias para que ustedes hablen lo que Dios quiere que se diga. A veces Dios obra como Él quiere, es multifacético. Dios tiene de todo, menos moldes. En otra oportunidad, y ya vamos a entrar al mensaje, en otra oportunidad en el año 2009, estaba por la nación de Colombia, llegando de la zona de Barranquilla hacia Cartagena. Y el pastor que me coordinaba me dijo, el consejo pastoral de Cartagena, el máximo consejo, quiere que vayas a compartir la palabra de Dios. No hay peor cosa que predicar a los pastores, porque ellos ya conocen la Biblia. Y yo dije, a los pastores, sí, a los pastores. Bueno, vamos. Y fuimos. Y cuando terminé de predicar, se acerca el presidente del consejo pastoral de apellido Cabezas y me dice, pastor, ¿tiene compromiso el domingo a la tarde? Por ahora no, a la mañana sí. Yo quiero que usted esté en mi iglesia predicando la palabra de Dios. Y el coordinador, como conocía toda la zona, me puso al tanto, me dijo, mira, es una iglesia de alta escuela. La mayoría de los miembros son profesores de la universidad, porque ellos tienen una universidad al lado de la iglesia, escuela primaria, escuela secundaria y universidad. Y aún el pastor es profesional y es el rector de la universidad. Señor, ¿en qué lío me he metido? Y me puse a elaborar un mensaje de alto nivel, de alto vuelo, de alta calidad, para poder llegar a esa gente intelectual. Estuve una semana elaborando el mensaje y yo lo leía y lo volví a leer. Era como para ponerle un número 10 de punto. Si tenía que calificarlo, era un 10. Fui con mi coordinador en un taxi, me senté en la primera silla, mientras el pastor estaba haciendo el preámbulo de la visita que venía de tierras lejanas, y me llama al frente. Yo tomo la Biblia y tomo la funda donde estaban mis anteojos, y resulta que no pude encontrar la funda con los anteojos. Y yo decía, ¿de qué me sirve tener un bosquejo ahora? No puedo leerlo.
Estaba en la misma situación que cuando se me voló. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me puede ayudar? Y estaba clamando en el Espíritu: Señor, auxíliame otra vez, ayúdame, Señor. Y el Señor me hace recordar una predicación que lo había predicado hacía muchos años. Y me acordaba hasta las experiencias que había compartido, los testimonios, las anécdotas. Y prediqué esa palabra, prácticamente la improvisé. Porque tenía el bosquejo, pero no tenía los anteojos. Y nadie se había dado cuenta de este episodio. Pero Dios estaba en el medio, Él estaba presente. Y comencé a predicar la palabra de Dios y veo que la gente comienzan a quebrantarse y algunos a caer lágrimas. Los pastores estaban adelante también, el esposo y la esposa, y comenzaron a quebrantarse. Y cuando terminé de predicar, entregué el púlpito al pastor y no podía hablar. Y él dijo: estoy tan compungido, estoy tan quebrantado, estoy tan tocado que no puedo hablar. Y no podía hablar, lloraba. Y dijo: no hay duda de que esto fue palabra de Dios, porque el único que sabía la decisión que yo quería tomar en esta semana era Dios mismo. Ni mi esposa lo sabía, ni los obreros, ni los colaboradores, ni la iglesia. Pero en esta noche el Espíritu Santo fue tan claro y pude entender que yo estaba escuchando la voz del enemigo, la voz del diablo, pero Dios aclaró mis pensamientos y me mostró un nuevo camino para transitar. Me mostró un nuevo horizonte. Por lo tanto, agradezco a Dios que Dios habló a mi vida profundamente. A veces planeamos tantas cosas, pensamos que saldrán de esta manera o de la otra. Hacemos un programa en la mente y Dios hace su perfecta voluntad. Dios es especialista en cambiar los papeles. Dios es especialista en cambiar las agendas. Porque a veces nos autoprogramamos. Vamos a hacer esto mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año. Y no sabemos lo que nos espera el día de mañana. Solamente lo conoce Dios. Debemos de vivir el día presente como si fuera el último día y descansar en Dios y en sus promesas, y Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido, porque Él es fiel y verdadero a su palabra. Aleluya. Aquí en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 15 y 16. ¿Cómo Dios ve más allá de lo que nosotros vemos? Dios ve el futuro anticipadamente. Él conoce tu futuro. Él conoce mi futuro. Él sabe lo que va a suceder mañana. Él lo sabe. Es por eso que no debemos de preocuparnos tanto. Solamente busquemos a Dios. Jesús fue práctico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrán por añadiduras. ¿Sabe lo que significa la palabra añadidura? Una por vez. Una por vez, una por vez, una por vez. No te da todo junto, una por vez. 1 de Samuel 9, versículo 15 y 16. Todos conocemos la historia de Saúl, por lo tanto no vamos a entrar en detalle. Solamente algunos versículos voy a ir mencionando. Saúl tenía una responsabilidad impuesta
de parte de su padre. Un trabajo de ir a buscar las burras que se habían perdido de su padre. Y anduvieron 3 días caminando por los distintos cantones de esta zona, de la provincia de Los Ríos. Se le terminó el alimento. Saúl estaba con su criado. Su criado le dijo: allí en Ramad hay un profeta. En aquel entonces le decían vidente, pero no eran vidente, eran profeta, que se llama Samuel. Vayamos a él, quién sabe, quizás Dios le revele a él dónde están las burras, porque estaban cansados, transpirados de ese viaje. 3 días no podían dormir, seguramente que dormían en el suelo. Se les terminó el alimento y ya no sabían qué hacer. Y de pronto fueron a Ramad y venía descendiendo ahí el profeta Samuel para un lugar donde había una mesa ya servida, 30 personas alrededor de la mesa. Dios le habló a Samuel lo que iba a suceder un día antes. Escuchen con atención la palabra de Dios. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, no le mandó un WhatsApp. Hoy en día estamos más modernizados. Dios no le dijo, voy a mandarle un WhatsApp a Samuel para que esté preparado y no improvisado, porque mañana vendrá el futuro rey de Israel. Saúl no tenía la menor idea lo que Dios estaba planeando. Su padre tampoco tenía la menor idea lo que Dios iba a hacer allá en ese lugar de Ramad. Los únicos que lo sabían era Dios y Samuel. ¡Qué sorpresa! Nuestro Dios es un Dios de sorpresa. Yo no sé lo que viniste a buscar, pero te vas a ir con la bendición de Dios. Y si nunca recibiste a Cristo como Señor y Salvador, no te vayas de esta noche, porque puede ser demasiado tarde mañana. Porque la vida no la tenemos comprada. La vida nuestra es como un hilo pequeño que se puede cortar de repente y partir hacia la eternidad, ya sea en salvación como en condenación. Debemos de estar preparados todos los días de nuestras vidas. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, un día antes, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ya estaba sabiendo Samuel anticipadamente. Es por eso que le dio la orden al cocinero: prepara la mejor parte para un hombre que vendrá mañana. Y así fue. Pero seguía todavía con la preocupación Saúl en el versículo 20. Y de las burras que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Ya estaban de vuelta en la casa del padre de Saúl. Dios usó esa circunstancia para guiar a este hombre al lugar indicado, porque él debería de ser ungido con aceite para luego ser rey de Israel. Dios usa la circunstancia, mis queridos hermanos y hermanas. No te enojes. Muchas veces
Dios está usando cierta circunstancia para llevarte a volar a un nivel más alto, para que aprendas a depender de Dios y no de las cosas del hombre, para que tu fe crezca, para que te fortalezca en el poder de Dios, para que crezca en todo sentido de la palabra, en lo espiritual, para que madures, para que Dios te revele su palabra, para que la palabra se haga carne en tu vida. Dios permite cierta circunstancia para nuestro crecimiento y para guiarnos a toda verdad. Saúl fue a ese lugar. A veces planeamos agenda y no salen como uno las planeó. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Conocemos esta historia, es tan conocida. Después ustedes la estudian en su casa detenidamente, versículo por versículo. Había un hombre de Siria, un general del ejército, un hombre valeroso en extremo porque él había ganado muchas batallas. Era reconocido por los demás reinos. Era un hombre de la alta sociedad, un hombre con un rango máximo en el ejército, pero era leproso. Pero en su casa había una muchacha que había sido llevada en cautiverio, que conocía al Dios de Israel. Y le comentó a su esposa, la esposa de Naamán, y le dijo: si mi señor el Naamán fuese al profeta Eliseo, y si el profeta Eliseo orara a Dios, la lepra va a desaparecer. Y cuando llegó a oído del general Naamán, no dudó en ir, salió con un grupo de soldados llevando algunos presentes y se dirigió a la casa de Eliseo. Y cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo no sale a recibirlo. Si uno lo mira con la óptica humana, uno diría que Eliseo fue un descortés, fue una persona mal educada, que se comportó mal. ¿Cómo? Como sabiendo que estaba en las puertas de su casa nada menos que el general del ejército del rey de Siria. Yo creo, es mi imaginación, que Eliseo tuvo la buena intención de salir. No fue descortés, era un siervo de Dios que estaba dispuesto a servir. Pero creo que Dios hizo algo, lo retuvo. Quizá lo tomó del cuello y le dijo: quédate aquí, no salgas. Envía a uno de tus criados y dile al general Naamán que se zambulla o que se bañe 7 veces en el río Jordán. Dios le quería dar una lección a este hombre. Dios se quería mostrar que Él era Dios y que Él tiene la última palabra, que nadie lo puede manipular, por más militar que sea, por más que venga alguien con prepotencia, con soberbia, con arrogancia, adinerado, millonario. Dios, es Rey de reyes y Señor de señores, y Él está en esta noche. ¡Aleluya! Y cuando escuchó la voz del criado, se enfureció aún más y dijo: Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no es mejor el agua que esta agua turbulenta y sucia? Despreció el río Jordán, porque era el tiempo de la siega y se estaba desbordando, por lo tanto venía mucha agua. Y el agua no era transparente, estaba como sucia. Pero Dios estaba probando la actitud de este general.
Pero gracias a Dios que había unos colaboradores, unos muchachos que lo hicieron recapacitar y le dijeron: general, si el profeta te manda hacer algo, ¿no lo harías? ¿Cuánto más tratándose de tu salud? Lo hicieron recapacitar y él se zambulló 7 veces conforme a la voluntad de Dios y quedó sana. Su lepra desapareció y su piel se volvió como la piel de un bebé, suave. ¿Por qué? Porque se sometió a la perfecta voluntad de Dios. Pero él se delató a sí mismo. Él había hecho un castillo en el aire. Él, como buen militar, había formado un organigrama, había formado una agenda, había formado un bosquejo bien elaborado. Él venía pensando durante todo el camino lo que Eliseo iba a hacer. Bien dice la Biblia que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Bien dice la Biblia que nuestros caminos no son iguales a los caminos de Dios. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos y los caminos más altos que el cielo y la tierra. Debemos de aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es la que permanece para siempre. La voluntad de Dios es la mejor, es la buena, es la que nos sirve. No hacer nuestra propia voluntad, porque nos llevará a la inmoralidad, nos llevará al desenfreno, nos llevará a la perdición. Mas aquellos que han doblegado sus vidas a la voluntad de Dios caminarán de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque están caminando en la voluntad del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aquí vemos que él sacó lo que había en su corazón. Si tú quieres conocer a una persona, déjala hablar. ¿Qué hacen los psicólogos? Cobran bien. El psicólogo le dice al paciente que está desesperado: siéntese y cuénteme cuál es su problema, su drama. Quizás está 1 hora o 2 horas o 3 horas. Cuando más horas está, mejor para el psicólogo, más puede cobrar. Y a base de todo lo que ha escuchado el psicólogo, le empieza a aconsejar. Y quizá la persona dice: ¿y cómo sabe él o ella? ¿Es adivina acaso? ¿Cómo me dio un consejo tan certero? Porque ella tiene las técnicas, o ellos, para escuchar, y después, a base de lo que ha escuchado, le dan las palabras justas y necesarias. Debemos de escuchar para saber quién es uno y quién es otro. Para distinguir a un chismoso, ¿qué hay que hacer? Este es un chismoso, este es un criticón, este es un vanaglorioso, este es un mentiroso. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí se delató a sí mismo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Naamán se fue enojado, pero después lo hicieron recapacitar. Esto era previo, diciendo: he aquí yo decía para mí. O sea que él había formado una agenda dentro de él, había formado un bosquejo particular conforme a lo que él había pensado. Diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, ¿quién? Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios,
Tercero, y alzará su mano. Cuarto, y tocará el lugar. Quinto, y sanará la lepra. Nada de lo que había pensado le salió, todo al revés. ¿Cuántas veces pensamos una cosa y sale todo al revés? Uno se preocupa demasiado. Dejemos que Dios vaya delante nuestro. Él está pensando por cada uno de nosotros. La Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, pensamiento de paz y no de maldad. Déjalo que Él trabaje por ti. Déjalo que Él pelee por ti. No te hagas mala sangre. No te desveles. Te vas a enfermar. La presión se va a ir hacia arriba. Te vas a envejecer. Descansa en las promesas de Dios. El Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo sé que en esta noche hay personas que están muy cansadas de luchar en la vida. ¿Sabe por qué están cansados? Porque están luchando ustedes solos. Dejen que Dios vaya con ustedes. Yo tengo mi costumbre, cada vez que viajo a un lugar, le digo: Señor, vamos a ir los dos juntos. Digo: Espíritu Santo, cada vez que suba a una plataforma, yo te imploro que me acompañe y entre los dos vamos a predicar, porque sin ti soy un inútil, pero contigo soy más que triunfador. Ayúdame, y el Espíritu Santo te ayuda, porque Él está con nosotros. Aleluya. Ahí aprendí una lección. Naamán. Eliseo no salió como él pensó. No se puso de pie para orar como él pensó. No invocó a Dios como él pensó. No alzó la mano al cielo como él pensó. No tocó la lepra como él pensó. No le sanó de la lepra como él pensó. Dios hizo todo al revés, para que la gloria sea de Él y no del hombre. Ahí Naamán, con todo el poderío que tenía, no pudo manipular a Dios. No pudo manipular al siervo de Dios llamado Eliseo. Aprendió la lección. Y ya para ir terminando, quisiera compartir también otra experiencia que me sirvió a mí también. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y luego estaremos orando por las distintas necesidades y preguntando a aquellos que nunca recibieron a Cristo como Señor y Salvador, porque es noche de campaña y de milagros. Yo estaba orando: Señor, si es una campaña, tú tienes que darme un mensaje evangelístico. El Señor me dijo: no, di esto. Señor, pero es una campaña. No, esto. Y yo dije: ok, Señor, digo lo que tú quieres. Así que por algo fue, por algo vino esta palabra. Alguien o muchos la estaban necesitando. No te encapriche como los niños mal educados. Quiero ahora, quiero ahora. No, espera. Y no te desespere. Dios nos está enseñando a aprender a esperar en Dios. Yo fui muy impaciente cuando era más joven. Ahora ya soy más tranquilo que no sé qué. Me dice mi esposa: se puede estar cayendo la casa y tú estás tranquilo. No te haces problema por nada. Y ella se desespera porque las cuentas vienen y hay que pagar.
Y yo digo, yo confío en Dios, le estoy sirviendo al dueño del oro y de la plata, y en su momento, en el día del vencimiento, de algún lugar vendrá el dinero y voy a pagar y no quedaré debiendo a nadie. Y así fue. Dios siempre se ha manifestado, Dios siempre ha hecho milagro en mi casa, en mi hogar, en todo tiempo y en todo momento. Cuando uno le cree a Dios, todo es posible. Bien dijo Cristo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí está la clave. Bendito sea el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Todos conocemos la historia bíblica de Pablo. Pablo, como buen maestro de los fariseos, tenía todavía esa virtud de seguir siendo maestro en el Evangelio. Y todos los maestros son muy detallistas, son disciplinados, son calculadores, son meticulosos. Yo no sé si en esta noche hay alguien que es maestro o profesor, pero todos los maestros que yo he conocido son así. Y Pablo era un maestro, por lo tanto era un hombre bien ordenado. Planeó hacer la primera gira misionera. Él dijo, bueno, voy por Ventanas, sigo por Pueblo Viejo y de paso por Babahoyo y así paso más allá a Guayaquil, y hacía todo bien ordenado para no perder tiempo. En el primer viaje misionero, Dios le permitió que lo hiciese tal cual Él lo había elaborado. Muchas veces Dios me ha permitido que diga totalmente lo que yo había elaborado en un bosquejo. Pero no siempre Dios hace lo mismo, porque Dios cambia las cosas a propósito para enseñarnos a no depender de una agenda, a no depender de un bosquejo, sino a depender de Él pura y exclusivamente, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Por qué la iglesia primitiva crecía de una manera abundante? Se convertían miles y miles, porque la clave está ahí en el libro de los Hechos. Nos habla y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer otras cargas más. Caminaban en común acuerdo con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le decía hagan esto, lo hacían. Si el Espíritu Santo le decía no lo hagan, no lo hacían. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, venía marchando bien aparentemente. Casi a la mitad del camino, Dios le hizo volar el bosquejo. Dios le hizo olvidar los anteojos. Dios le cambió la agenda. Llegó aquí, en Asia, capítulo 16, del versículo 6 al versículo 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Menos mal que Pablo tenía espíritu de discernimiento, porque si él no lo hubiese tenido, seguramente que hubiera pensado que era el diablo que estaba prohibiéndole hablar la palabra de Dios. Él quería entrar a Asia y el Espíritu dijo, no hables la palabra. Él dijo, bueno, ¿qué dice mi mapa? La otra ciudad es Bitinia, voy a ir a Bitinia. Y el Espíritu Santo nuevamente le dice, ni hables ni entres.
Y él se fue a otro lugar llamado Troa, que era una ciudad marítima muy importante en aquel entonces, muy conocida, muy respetada, y estaba ahí desorientado. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en Troa? Mayormente los que estamos sirviendo al Señor, escuchen con mucha atención. Yo estoy permanentemente en Troas. Cuando uno no sabe qué hacer, es como que ha perdido la brújula, es como que ha perdido el mapa, es como que no sabe si va para el norte, si va para el sur, si va para el este, si va para el oeste. Es como aquellos que saben manejar me van a entender bien, los que manejan moto y los que manejan auto, y los que manejan camioneta y camiones y colectivos o buses. Hay un punto que se llama punto muerto o punto neutral. En ese punto el motor no puede avanzar ni hacia adelante ni hacia atrás. Uno lo puede acelerar al máximo, va a consumir todo el combustible y ese vehículo no va a avanzar. ¿Por qué? Porque está en un punto neutral. Dios muchas veces nos ve que vamos corriendo demasiado y nos lleva a esa situación, al punto neutro. Nos lleva a vivir la experiencia de Troas. Ahí estaba Pablo en Troa pensando, ¿y ahora qué hago? Vine caminando tantos kilómetros. Tengo la buena intención de predicar. A veces la buena intención no sirve para nada, mis hermanos. Lo que sirve es hacer la voluntad de Dios. Hay personas que están en el infierno que han tenido buenas intenciones aquí en la tierra, pero rechazaron al único que nos puede salvar, y ese único se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. No sirven las buenas intenciones. Jesús fue contundente y explícito cuando vio la confusión de los fariseos, de los saduceos, de los celotes y de otras religiones que reinaban en aquel entonces. Él dijo públicamente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay religión que valga en esta tierra, no hay líder religioso que valga. El único que nos puede salvar de una eterna perdición es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos, el que está sentado a la diestra del Padre en los cielos. Aleluya. Nadie nos puede salvar, ni aun los pastores. Nadie. El único que tiene todo el poder absoluto dado por el Padre, constituido como juez de los vivos y de los muertos, en la cual es nuestro abogado que está abogando por cada uno de nosotros. Él es el único que recibió nombre que es sobre todo nombre, en la cual toda rodilla se ha de doblar y ha de confesar que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahí estaba Pablo luchando en su segundo viaje misionero. Él dijo: tengo el mapa, pero no sé qué hacer. ¿Qué hago ahora? Estaba en Troas. No puedo ir allá, no puedo ir a Bitinia. Y si me sigo guiando por el bosquejo o por el mapa, tampoco voy a poder ir a la otra ciudad, al otro cantón. ¿Qué hago ahora? De pronto tuvo una visión. Un hombre macedónico estaba clamando y diciendo: Pablo, ayúdanos. Pablo, pasa y ayúdanos.
En aquel entonces, como no había cuestiones modernas que hay hoy en día, que uno se puede comunicar, aunque estén en otras naciones, a través de los celulares, usaban la oración también para comunicarse entre ellos. Fíjese que la oración no era dirigida verticalmente. La oración era dirigida horizontalmente hacia la persona de Pablo. Pablo, pasa y ayúdanos. Y Pablo entendió que era Dios que estaba permitiendo esto. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión. ¿Dónde? En Troas. Si tú estás en esta experiencia, mis queridos hermanos y hermanas, espera que Dios te va a guiar qué hacer y qué decisión tomar y para dónde correr. Dios te va a guiar si estás en Troa en esta noche. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, ¿a quién? A Pablo, no a Dios, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Oh, la agenda que tenía Pablo ya no estaba concordando con la agenda de Dios. Dios tenía un propósito. Ese propósito no estaba en la mente de Pablo. En la mente de Pablo no estaba el ir a Macedonia, pero sí estaba en la mente de Dios de que Pablo fuese a Macedonia. Y así fue. Pablo fue, vio que había mujeres reunidas en un río que estaban alabando a Dios porque no había sinagoga. Dios tocó el corazón a una mujer llamada Lidia. Ella lo llevó a su casa, lo hospedó como un siervo de Dios y fue fundada la iglesia de los Filipos en ese lugar. Cuando dejamos que Dios obre, Dios cambia todo. Oh, los pensamientos nuestros no son igual a los pensamientos de Dios. Allí Pablo entendió que Dios tiene siempre la última palabra. Aleluya. Dios cambia todo, mis queridos hermanos y hermanas. Él nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de la circunstancia. Así como Dios lo guió a Saúl a llegar a la casa de Samuel, no había ni pensado ir a ese lugar, pero en la mente de Dios estaba que iba a llegar al otro día Samuel. Dios permitió que se perdieran las burras a propósito, para usar esa necesidad o circunstancia. De esa manera, caminando 3 días, llega al lugar indicado donde fue ungido y lo pusieron en la cabecera de la mesa, que es un sitio de honor, todo transpirado, todo barbudo, andrajoso, mal dormido, muerto de hambre, pero ahí Dios lo honró, lo puso en la cabecera de la mesa. Estaba Samuel y 30 personas más, y Samuel le dice al cocinero: cocinero, traed la porción que yo te dije que fuese reservada para esta ocasión tan singular. Y este cocinero trajo la comida y Saúl la pudo disfrutar. Ahí estaba Dios en el asunto. Dejemos que Dios se mueva como Él quiere. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, mis queridos hermanos y hermanas. Me gustaría orar por los hermanos necesitados, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se encuentran atados, quizás a vicios diversos, atados a maldiciones del pasado y a tantas cosas más. Pero antes de orar por todas las necesidades,
Me gustaría preguntar si hay alguien que ha venido por primera vez a esta reunión y que algo ha entendido, quizás no todo, pero algo ha entendido, que Dios tiene el control de todas las cosas. Si usted ha venido por primera vez, sea un joven, sea un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, un soltero, un casado, un viudo, un divorciado, sea quien fuese, si usted nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra, solamente cierre sus ojos y diga conmigo esta oración. Yo le quiero ayudar. Lo puede decir en voz baja si así lo desea. No es necesario que hable a los gritos. Dígalo con su pensamiento. Dígalo con su corazón. Dígalo con su voz suave, audible. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra y algo pude entender, Señor. Pude ver que tú cambias todas las cosas. Pude ver que a veces programamos ciertas cosas y salen al revés. Señor, yo estoy guiando mi vida, pero no me fue muy bien. Quiero que tú me empieces a guiar a toda verdad. Quiero que tú tomes control de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos, que no los puedo dominar. Señor, en esta noche, en esta reunión tan especial de campaña, quiero recibirte en mi corazón. Quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo, tu hija, Señor. Quiero servirte, quiero seguirte y serte fiel siempre. Gracias por recibirme, Señor. Muchas gracias, Jesús. Así como estamos, levante una mano al cielo. Y después que hagamos esta oración, el altar estará abierto para aquellos que desean pasar. Estaremos orando con el pastor, estaremos orando por ustedes para que Dios siga bendiciéndoles y ayudándoles en todo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, pude compartir tu palabra. La palabra que has puesto en mi corazón para esta noche, Señor. Tú sabes que yo quería traer otra evangelística, pero tú me diste esta palabra. Por algo fue, por algo será, Señor. La he compartido tal cual me la diste, oh Dios. He transmitido todo el consejo que has puesto en mi corazón para esta noche. He contado testimonio de las experiencias que he vivido en ciertas ocasiones, donde he perdido el control, donde he perdido el bosquejo, donde he perdido los anteojos para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, para no decir lo que yo quería decir, sino para que dijera lo que tú querías decir. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas. Bendice a los pastores, Señor. Bendice al pastor José Vega y su esposa, su familia. Pido, Dios mío, por los colaboradores que hay aquí, por los obreros, por los siervos que están trabajando, Señor, en distintas áreas, en distintos lugares. Que la bendición del Santo caiga en abundancia sobre cada uno de ellos. Oh Dios, sana a los enfermos, libera a los cautivos, Señor. Los que están atados sean libres de cualquier vicio, de maldiciones,
familiares, de cosas ancestrales, de cosas del pasado, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Señor, rompe toda clase de maldición, que tu pueblo sea libre, que la iglesia sea libre, que los hermanos sean libres para servirte con excelencia, con calidad. Padre bueno, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Estimados amigos y hermanos, hemos escuchado el poderoso mensaje de la palabra del Señor, y en esta hora quisiera invitarte, mi querido amigo y amiga, para que tú confieses a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo sé que hoy Dios ha hablado a tu vida, así que allí donde tú te encuentras puedes repetir conmigo esta oración de fe, de arrepentimiento. Di conmigo: Padre y eterno Dios, en esta hora me arrepiento de toda maldad, renuncio a todo pecado y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Te entrego a ti mi vida para que tú me gobiernes y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Mi vida está en tus manos. Amén y amén. Mi amigo, si usted hizo esta oración de fe, permíteme felicitarte. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. De hoy en adelante te invitamos a que te congregues, que leas la palabra. Y si deseas visitar nuestra casa de oración, pues está ubicada en la parroquia 10 de noviembre, diagonal al parque de la misma. Serás bienvenido. Que Dios te bendiga.